Era la misma historia. Pero bueno, vamos a trabajar. De vuelta, la vez pasada estuvimos trabajando con población, muestra, unidad de observación y empezamos a trabajar un poquitito con las tablas de frecuencia y algunos gráficos muy simples, ¿no? Entonces, enumerando temas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Básicamente lo mismo. Pero como que vamos a ir mirando más columnas. Cuando ustedes vieron las tablas de frecuencia, la vez pasada tenían pocas columnas. Ahora como que tienen un poquito más. No. Bueno. La vez pasada estuvimos trabajando las tablas de frecuencia, que estuvimos trabajando básicamente lo que fue cambiando en un momento marcamos, y era a partir de un momento en particular, nosotros empezamos a tener como nuestra frecuencia, nuestros porcentajes y todo ese tipo de cosas. Pero lo que estaba primero, en la primera, generalmente era nuestra variable. ¿No? ¿Hasta ahí recuerdan todo? No, entonces, a esa básicamente no la contábamos. Era nuestra variable. La usábamos para interpretar, por ejemplo, acá, este primero que no tiene nada acá, ¿qué creen que va a hacer? No, es solamente el orden. Ahora, antes no tenía nada y era nuestra variable. ¿Por qué ahora? ¿Para molestar? Algo así como para molestar. Pero ¿cómo yo identifico ahora hasta dónde funcionan mis variables? O sea, si esta no es mi variable, esta es solamente como que te dice, ya este es el renglón 1, este es el renglón 2, este es el renglón 3. Eso es lo único que dice. Una indexación, un índice. ¿Cómo entonces? Si la primera columna, la primera y la segunda y la tercera, la primera, segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuántas son mis? Representa a mi variable. Antes era la primera nada más, ¿se acuerdan? Era solamente la primera. No teníamos un índice, teníamos que adivinar cuál era. Íbamos contando, decíamos esta es la fila 3, y ahí decíamos este primero es el valor de nuestra variable, y el que venía acá era nuestra frecuencia, y así. Ahora, esta primera columna entonces sería nuestra variable. ¿Serían? ¿Estas dos primeras? ¿Están todos de acuerdo? Ojo que acá hay alguien que sabe inglés. Dice, para mí es main. Para mí es el principal. Creo que se está refiriendo a ese. Yes. Entonces, ¿y entonces por qué me inventas estas dos que están acá? ¿Para molestar nada más? Para tener una referencia a dónde llegan, porque son el máximo de lo mío. Ok, hay alguien que sabe más inglés todavía. Y luego tenemos un mínimo y un máximo, ¿no? Como cotas. Pero si me están dando un mínimo y un máximo, ¿para qué me das un principal? O un main. Que la traducción para nosotros sería otra palabra. Pero hace referencias. Sí. Es el punto, si ustedes se fijan, este es como que está en el medio. Este está en el medio todo, este está en el medio todo. Entonces, si miramos un poco y prestamos un poco de atención, el mínimo y el máximo me está hablando de cotas y me está hablando de intervalo. Entonces, acá lo que estamos teniendo básicamente es una tabla de frecuencia por intervalo. Antes nos daba el valor de nuestra variable, el valor exacto. Ahora no nos dice. Ahora lo que está diciendo es los valores que se encuentran entre menos 1000 y 0. Entonces lo vamos a tener que interpretar de esa manera, porque no sabemos si es menos 500, si es menos 100, si es menos 999, no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que está ahí adentro.
Y el main, ¿qué sería para nosotros? Cuando vieron tablas de frecuencia o datos agrupados, o eso cuando vieron los intervalos, tuvieron que meter ahí una palabrita en particular, o sea, no una palabra, sino... No, todavía no. Estamos un paso antes todavía que eso. Es lo mismo. ¿Escucharon de por ahí la palabra marca de clase? Ah, entonces me lo acabo de entender. No, básicamente lo que pasa acá es lo siguiente. Nosotros tenemos dos cotas, un intervalo. El intervalo va desde menos 1000 hasta 0. Si uno quiere utilizar fórmulas, por ejemplo, cuando calculaban la media, si usted tiene una cierta cantidad de números, usted está calculando su nota, el promedio de sus notas, agarran esos 5 o 6 notas que tienen, las suman y la dividen por la cantidad. Y ese es su promedio o su media, ¿no? Pero ahí los datos no tienen, como son muy poquitos, no tienen problema. Pero acá, donde ya son muchos, si yo quiero sacar mi promedio, o una fórmula que me dé la media, la mediana, la moda, lo que sea, yo tengo fórmulas para cada uno de esos. Tal vez las profes le habrán mostrado así como formulitas. Y de por ahí le aparecía un X sub I o un X sub I con un sombrerito y cosas así. Eso que estaban ahí eran las marcas de clase, porque yo no puedo usar todos estos valores. ¿Cómo sé cuál voy a usar para mi fórmula? Para las fórmulas utilizo la marca de clase. Entonces, a ustedes, ahora en estos ejercicios, ¿de qué le va a servir main, este que está acá? De nada. En estos ejercicios no le va a servir. Pero eso sirve, sí sirve. ¿Para qué? Todo eso es lo que uno usa en fórmulas para calcular. Ustedes después le va a aparecer una tablita donde dice la media, la mediana y todas esas cosas. Eso se utilizaron con fórmulas y para esa fórmula utilizaron el tamaño de estos intervalos y como no pueden tomar todos los valores, toman a un representante. Este es el que mejor representa a todos. Está en el medio. Es el que mejor lo describe, está ahí. Entonces lo tomo a él y utilizo para hacer mis cálculos. O sea, no hay que recibir el nombre de TAI como principal por nada. ¿Lo utilizan? ¿Lo van a usar ustedes? No, porque ustedes no van a hacer fórmulas. Entonces, lo que ustedes se van a preocupar son en estos dos valores, ¿no? Saber siempre que está entre el mínimo y el máximo. Y estos son el mínimo y el máximo donde se encuentra o donde vive su variable. Entonces, hasta acá, hasta main, nosotros vamos a tener básicamente todo lo que tenga que ver con nuestra variable. Antes era una sola columna, ahora son 3. Esta que no tiene nada, nuestro índice, para mirar. Y de acá para allá ya empieza a tener sentido nuestros datos agrupados, ¿no? La frecuencia fue algo que ya trabajamos la vez pasada, nada nuevo. Porcentaje, nada nuevo de lo que trabajamos la vez pasada. CF, ¿qué cosa? Frecuencia acumulada. ¿Estamos? ¿Y este? Frecuencia acumulada. ¿Es relativa o porcentual? No, es porcentual. ¿Por qué? Porque termina en 100. Está sumando, entonces termina en 100. Siempre. Y acá está P. Bueno, entonces, básicamente ya tenemos todo identificado. Esto que está. Ahora, miran esto. ¿Hay algo en la tabla que no entiendan a qué se refiere? ¿O de qué estamos hablando? ¿Todos entienden esa tabla? No, pero ¿qué significa acá? Ahora estamos viendo lo que significan las columnas. Y nada más. Todas las columnas que están ahí, ¿se entienden a qué está haciendo referencia? Después vamos a aprender a interpretarlo. Hasta ahora es solamente
Entonces, ahora vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es, fíjense que en este 8 tenemos solo 3 incisos o hay más. ¿Solo es A, B y C? Estamos. Fíjense que tenemos una consigna, el enunciado, y luego empieza a salir A, B y C. Esta primera parte de acá es como nuestro enunciado general. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esto está aparte de los incisos. Quiere decir que para los incisos que vengan, eso que está ahí funciona. Es general para todos. Y eso nos da el contexto. ¿Qué nos dice? Se analiza una muestra aleatoria. Básicamente, ¿qué nos está dando ahí? La muestra. Eso era una de las cosas más importantes que tenían que tener en cuenta para, o sea, a la hora de interpretar y de responder. Decíamos, en la muestra tal. En este caso sería en las 79 corporaciones multinacionales de Europa. Esa es básicamente como lo que vamos a poner en todos lados donde respondamos. Sí o sí tiene que estar eso. Porque todas las conclusiones, interpretaciones que hagamos, se hace sobre esa muestra. Entonces hay que decir la muestra. Toda esta parte es únicamente de descripción. Esta es la parte estadística descriptiva. Ustedes lo único que están haciendo es describir lo que ven. Nada más, no están sacando conclusiones o no están infiriendo algo. Esa es parte de la probabilidad, lo van a hacer un poco más adelante. Entonces, 79 corporaciones multinacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que si agarran, por ejemplo, una más 80, los valores ya van a cambiar. O si agarran una muestra que sea distinta, otras 79, estos valores ya no van a coincidir. Lo más probable es que no coincidan. Bueno, ya tenemos nuestra muestra. Nuestra unidad de observación ahí, ¿cuál sería? O sea, nuestra población, ¿cuál creen que podría ser? Todas las corporaciones multinacionales de Europa. Ese sería como nuestro... Aparentemente ese es nuestro contexto. Podría ser aún más grande, pero si analizamos por lo que dice acá, todas esas corporaciones multinacionales de Europa sería nuestra población. ¿Y nuestra unidad de observación? Una corporación multinacional de Europa. Esa, ¿qué pavada? No importa. Son 3 pavaditas que ustedes tienen que tener bien anotados a la hora de responder, tener bien en claro. Entonces, eso es lo que dijimos que iban a intentar hacer cada vez que vayan a resolver un ejercicio. Porque acá no les vuelvo a pedir. Hicimos ese primer práctico únicamente para que se acostumbren a eso. Pero se espera que ustedes lo hagan siempre. Ahora empezamos. Dice, en la tabla de frecuencia siguiente, correspondiente a la variable beneficio, y se anotan de vuelta ahí, se anotan cuál es la variable y en qué unidades se mide. Bueno, estando en un costadito así, eso le va a servir, le va a ayudar mucho cuando tengan que dar una respuesta. Entonces, en la tabla de frecuencia siguiente, correspondiente a la variable beneficio, y los números que aparecen ahí, en realidad están en miles de dólares. O sea que este que dice acá, que es el mínimo de este intervalo, es miles de dólares. O sea, esto está multiplicado por 1000 de vuelta. O sea que es 1.000.000 de dólares, en realidad lo que está representando. Eso tengan en cuenta siempre a la hora de responder. Y luego dice, interpreta las columnas CF y CFK, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada porcentual, de la primera fila en función de la variable en estudio. Nuestra variable en estudio, beneficio. ¿En qué unidad se mide? Miles de dólares. La primera, esta que está acá. ¿No? Ya les dije la vez pasada, si yo digo alguna pavada por ahí, con respecto a economía, nada, tienen permiso de reírse y después me dicen cuál sería la forma correcta. Pero acá, fíjense que
lo que es frecuencia y porcentaje, eso lo hicimos la clase pasada. ¿Todo bien? Eso lo hicimos la clase pasada. Y ahora dice, no nos está pidiendo ahora eso. ¿Es porque no hace falta, no se pide más? No, es porque se está centrando en lo nuevo. Lo único que está haciendo es eso. Si a usted le aparece en un parcial, lo más común es que le aparezca algo así de completo y que le piden que analicen toda la fila. Le dice, la fila 6, analiza todo. Frecuencia o porcentaje, lo analizamos la primera parte del práctico 1 en algunos ejercicios. Frecuencia acumulada y frecuencia acumulada porcentual en el ejercicio 8. O sea, no porque no se repita quiere decir que siempre van aislados, sino que está centrándose en pedirle algo en particular que generalmente es lo nuevo. Entonces, en esta primera fila nos centramos en esas últimas dos columnas. Y justo es la más fea para interpretar, porque vamos a interpretar esa y vamos a interpretar la otra, porque justo ahí no se ve la parte más linda. Vamos a interpretar la 1 y luego la 6, la 5, algo así. Bueno, si tenemos que interpretar esa, la primera que dice CF. ¿Qué número está en el CF? 8. Es frecuencia acumulada. O sea que hasta es como que va subiendo y va acumulando todo lo que viene. Entonces, hasta ese momento hay 8, ¿qué? ¿8 qué? 8 corporaciones multinacionales. ¿Qué? Y ahí tenemos que volver a nuestra variable de estudio y tener en cuenta que esto está teniendo en cuenta un rango. Estábamos estudiando el beneficio. Y el beneficio justo va de menos miles de dólares a $0. Entonces, lo que nos está diciendo que ¿en dónde? En la muestra. En la muestra. ¿Cuál es la muestra? En la, o sobre las 79 corporaciones multinacionales de Europa, tenemos que 8 de ellas tienen un beneficio o presentan un beneficio de entre, porque acuérdense que ahora estamos hablando de intervalos, de entre, o sea, cuando hablamos de beneficio está bien que se digan menos miles, ¿cómo se escribe? ¿Cómo? Bueno, presentan una pérdida de $1.000.000 o miles de dólares, porque acuérdense que tienen que hacer la conversión, ¿no? Pero esto es miles de dólares. Presenta una pérdida de entre $1.000.000 o $1.000.000 y 0. Tienen que dar esas dos cuotas. Bueno, recuerden que lo que tuvimos fue dijimos al principio siempre, nuestra muestra, desde dónde estamos sacando estas conclusiones. En la muestra dijimos esto, que es tanta cantidad de las unidades de observación. Por eso pusimos ante qué observación, cuál era nuestra unidad de observación. Entonces son 8 unidades de observación, que son las corporaciones multinacionales de Europa. Luego vamos hacia qué pasa con esas 8 unidades de observación, y ahí tenemos que ir hacia nuestra variable. Por eso es importante que tengamos a mano cuál es nuestra variable. Presentan una pérdida, o se acepta también, porque por ahí que puede aparecer, que la profe a veces suele poner, o que la aceptan los parciales, se acepta un beneficio
de entre menos miles de dólares y cero. Esa es otra respuesta que la profe pone a veces y acepta, por eso les digo. Y ahí terminaría. ¿Se entendió? ¿Todos entienden bien cuál es la frecuencia acumulada? Yo creo que no. Pero no importa. Porque justo esa es la parte fea. Ahí se quita. Pero vamos a mirar otro. ¿Cómo tendríamos que armar si miramos, por ejemplo, el 4? ¿Qué diríamos? Yo voy diciendo en voz alta lo que están diciendo hasta ahora, es que no. Sobre las 79, corporación, o sea, nombraron la muestra, coma, miren acá, 78 corporaciones multinacionales de Europa presentan. ¿Qué es? No había hecho la foto. Acá está la foto. Ah, ya. Esa es la cantidad de corporaciones. Sí. ¿Puedo repetir, por favor? Sí. Bueno, estaban armando los compañeros. Llego hasta donde armaron ellos. Ellos dijeron, lo primero que hicieron, presentar la muestra. No se olviden de eso. En las 79 o sobre las 79 corporaciones multinacionales de Europa, coma, tenemos que, o se ve que, lo que sea, y ahora pusieron la columna que estábamos viendo, que es 78. ¿78 qué? Unidades de observación. Tenemos que 78 corporaciones multinacionales de Europa presentan y se quedan ahí. Presentan un beneficio de entre un beneficio de entre 2 millones y 3 millones de dólares. ¿Están todos de acuerdo? Y ahí es donde yo quería ver. Muchas veces. Que justamente analizar esa primera fila no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, como dijo el compañero, ¿qué no tiene que ser acumulado? Está acumulando. ¿Qué quiere decir eso? De que la frecuencia para esto es de 1. Hay una sola. Pero lo que está haciendo es contando de acá para atrás. O sea, para arriba. O sea, que el beneficio que se obtuvo fue de hasta. O sea, hasta 3 millones de dólares por beneficio. Se puede decir igual el de menos de 1 millón. Sí, eso era lo otro que iba a decir. Muchas gracias. Acá hay dos cosas. Primero, hay que tener en cuenta de que está hablando de acumulado. Entonces, cuando uno mira la fila, tiene que mirar esa fila y lo que está tomando la variable es desde este punto extremo, del extremo superior, y eso es para atrás. O sea que tienen dos maneras de decir. Que hay 78 que tienen un beneficio de hasta, o sea que como máximo puede llegar a 3 millones de dólares. ¿Y eso qué está diciendo? De hasta quiere decir que cualquier número menor que este yo lo acepto. Ya lo acumulé, estoy contando todo. Y lo otro, la otra respuesta que se acepta, es dar exactamente cuál es el valor al máximo que llegamos, que sigue siendo 3 millones de dólares, o 3.000 miles de dólares, y el número más pequeño que hay, que sería el mínimo del primero. O sea, es decir, presentan un beneficio de entre menos 1.000 miles de dólares y 3.000 miles de dólares. O, como iban a decir tal vez, presentan entre una pérdida de 1 millón de dólares y una ganancia es lo contrario, bueno, y una ganancia de 3 millones de dólares. ¿Entienden? Entonces, cuando lean lo de acumulado, siempre miran la fila
miran el valor, pero cuando miran el valor tienen que mirar el superior y de ahí es para atrás. El valor y de ahí hasta el mínimo. El mínimo del primero. Cualquiera de las dos formas que lo miren van a estar bien. ¿Por qué no servía tanto mirar la primera fila? Porque no se puede observar la parte acumulada. Es el primero que estamos viendo. ¿Qué acumulaste? Nada, mi hermano. Vamos a mirar el otro que es más interesante. ¿Ya? Entonces, ya analizamos ese. Ahora es la misma idea, pero para CPF, ¿no? Frecuencia acumulada por segundo. Que básicamente sería armar de vuelta lo que ya estaban haciendo antes, ¿no? Dar el contexto, en dónde estamos mirando. Estamos en la muestra. O sea que sobre las 79 corporaciones multinacionales de Europa, coma, se puede observar o se observa que, miramos acá, la última columna, el 98.7% de ellas, o sea, de esas 79, y lo mismo que habían dicho antes, presentan una ganancia o un beneficio de hasta 3 millones de dólares. O se encuentran entre una pérdida de $1 millón y una ganancia de 3 millones de dólares. O pueden decir menos 1.000 miles de dólares y 3.000 miles de dólares. Ahora estábamos analizando la parte. Eso no pedía el ejercicio, pero era como para que vean cómo tienen que mirar. ¿Alguna duda con respecto al punto A? Bueno, saltemos al punto B. Dice, interpreta las columnas frecuencia y porcentaje de la tercera fila de la tabla de frecuencias en función de la variable de estudio. La variable en estudio, ¿cuál era? Beneficio. ¿En qué unidades se mide? Miles de dólares. Dos preguntas que siempre tienen que responder antes de comenzar a dar su respuesta o su interpretación. ¿Cuál es la variable que estoy estudiando? ¿Y en qué unidades se mide? Entonces, de este nos está pidiendo la tercera, este de acá. Y nos está pidiendo, si no contamos esta, la primera que es solamente de los renglones, si no contamos esa, nos está pidiendo de la cuarta columna, la de frecuencia, y la quinta columna, la de porcentaje. ¿Cómo se interpretaría? ¿Qué valor aparece ahí? Un 1. En la frecuencia que está acá, un 1. ¿Cómo se interpretaría ese valor? Presentamos la muestra de las 79 o sobre las 79 corporaciones multinacionales de Europa. Observamos que una de ellas presenta un beneficio de entre, podemos decir, miramos aparecen estas dos, ¿no? Inferior, superior. 1.000 miles de dólares y 2.000 miles de dólares, o si lo convierten, 1 millón de dólares y 2 millones de dólares. Tienen un beneficio que está dentro de eso. ¿Cuánto sabemos exactamente? ¿Cuánto es ese beneficio? Ni idea. Pero sabemos que está por ahí. Que debe estar en eso, en ese intervalo. Y el
que está al lado, que sería el 1.3. Una muestra de Eso es. Igualito, nada más que en vez de decir una de ellas o una corporación, decimos el 1.3% de ellas. O sea, de esas corporaciones. Y lo mismo, presenta un beneficio de entre 1 millón y 2 millones de dólares. Sí. ¿Usted me ha dicho el beneficio que no entendí? ¿De qué o qué? Del anterior. Dice que una de ellas presenta un beneficio de entre. Que podrían hacer dos cosas. Escribir el número y las unidades en que se mide, o transformarlo. Porque ahí te dice, acá, cuando te responden, dicen un beneficio de entre, y acá, este y este, acá lo que pueden es justamente cambiar esa parte. Decir, si analizamos, está entre 1000 y 2000. Entonces escribimos el número. 1000 y 2000. Ese es el valor de la variable. La variable está entre el límite inferior y el límite superior. Y luego tenemos que ponerle la unidad de medida. Y la unidad de medida es miles de dólares, como dice ahí arriba. ¿No? En miles de dólares. ¿No? De acá, 1000, y decir miles de dólares. Y acá lo mismo. Miles de dólares. Es como cuando pones metros, centímetros y todo ese tipo de cosas. No le estás, o sea, le estás multiplicando por 100, por 1000 o lo que sea, pero en vez de poner por 100, le pones cm, dm, km, lo que sea. Y la otra que tal vez le pueda parecer es que esto, así como antes, y como dicen un metro, y en vez de decir un metro dicen 100 centímetros, esto poner así es lo mismo que decir 1 millón de dólares, ¿no? Entonces, con que ustedes sepan toda esa equivalencia, cualquiera de esas respuestas va a ser correcta. Lo único que casi siempre lo que se suele hacer es utilizar esa variable, poner el numerito, así, el numerito, y luego la unidad de medida, 1000 de dólares. ¿Que eso representa 1 millón? Bueno, representa 1 millón, no me importa, pero yo mido en miles de dólares. O sea, seguimos diciendo exactamente lo mismo. Bueno, ¿se entendió? Esto era lo de la vez pasada. Lo único que cambió fue que antes lo analizamos en una tabla de frecuencia donde nuestra variable tenía un único valor y ahora está dentro de un rango, dentro de intervalos. Vamos a ver quién aparece en el C. Bueno, en el C, ¿qué cambió? ¿No la muestra? ¿Por qué no la muestra? La muestra estaba en general. Eso es para todos. Entonces nuestra muestra se mantuvo. ¿Nuestra población cambió? No. ¿Nuestra unidad de observación cambió? No. Y para nuestra respuesta ahora tenemos que tener en cuenta siempre variables y unidades de medida. ¿Cambió la variable?
Sí, antes era beneficio y ahora es empleados, o sea, cantidad de empleados, ¿no? ¿Y en qué unidades se mide? En miles, ¿no? Entonces, acá cuando aparece 50, en realidad, ¿qué está queriendo decir? 50.000 empleados, ¿no? Todos estos que están acá, ¿no? 400.000 empleados, 450.000 empleados. Está hablando de eso. Bueno, y básicamente tenemos, como antes, una tabla. Hay algo que no entienden, todas las columnas que ven, ¿las entienden? No si la pueden interpretar, si entienden de qué viene cada uno. Si yo miro esta primera columna, le digo, ¿a qué hace referencia? Ustedes pueden contestar. ¿Qué mínimo? ¿Mínimo de qué? ¿Este? Acuérdense que esto está dividido por intervalos. Esa columna lo que representa es el mínimo del intervalo, el extremo inferior. O sea, estos dos son extremos. El extremo inferior del intervalo y el extremo superior del intervalo. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo lea de acá para allá, los empleados, la cantidad de empleados van a estar entre estas dos, entre 400.000 y 450.000. Entonces me está dando límite inferior, límite superior. Cuando leemos en filas, pero las columnas siguen significando lo mismo. Esto no es media, es la marca de clase o el representante. ¿Acá lo utilizamos? No, no lo vamos a utilizar. Sabemos para qué se utiliza o para qué lo utilizan, pero nosotros no estamos haciendo eso. O sea, nosotros, ese valor ahora no nos interesa. Pero de qué es importante, es importante. Y después, las siguientes 4 columnas son las columnas que ya veníamos trabajando. Frecuencia en porcentaje, frecuencia acumulada, porcentual. Bueno, dice, de la tabla siguiente correspondiente a esa variable, interpreta cada columna en función de la variable en estudio para la tercera. O sea que básicamente en el A y en el B hicieron, o sea, en este punto C está para hacerlo exactamente lo mismo que hicieron en el A y en el B. En el A analizaron las dos últimas y en el B analizaron estas dos de acá. Ahora le está diciendo, analicen todo, una fila. Básicamente lo mismo que estuvieron haciendo. Entonces, eso le queda para ustedes. ¿Hay alguien que crea que no se pueda, que no lo puede hacer? Es exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Claro. Se empieza con la misma muestra porque ese era nuestro enunciado general. Funciona para todos. Nuestra muestra, nuestra población, nuestra unidad de observación no cambia. Las primeras dos columnas no se analizan. O sea, las primeras tres. Las primeras tres no se interpretan. Se usan para la interpretación. Sí. Usted mencionaba, puede ser, que también valoraba más si poníamos cada cosa de diferentes relaciones. Sí. Entonces acá la idea es venir a la tercera fila y a partir de esta columna de frecuencia le dedico una oración para el 3, una oración para el 3.8, otra para el 75 y otra para el 94.9. O sea, para cada uno van haciendo exactamente lo que hicimos hace un ratito. ¿Quieren que hagamos uno en particular o saltamos al siguiente? Lo único que cambia con los que tenían haciendo antes era que su variable era beneficio y eran miles de dólares y ahora su variable es empleados. Entonces cuando pongan los intervalos van a poner 400.000 empleados y 450.000 empleados. Esos extremos. Vamos a analizar uno solamente para analizar. Estamos en la 3.
y vamos a analizar la anteúltima, CF. ¿Cómo se analizaría la CF? De la tercera. ¿Qué número aparece? 75. Entonces, sí o sí, ¿cómo empezamos? Sobre las 79 corporaciones multinacionales de Europa, en 75 de ellas se presenta una cantidad de hasta 150 miles de empleados. Exactamente. Entonces, dijimos, nuestro enunciado general fue la muestra. Nombramos la muestra, terminamos sin eso, venimos al numerito. 75. 75 unidades de observación, que serían las corporaciones. Nombre de las corporaciones. Presentan hasta o tienen hasta, y ahí viene la variable, ¿no? Y lo que hacíamos era, si estábamos analizando nos fijábamos únicamente en el límite superior, ¿no? En este de acá. Hasta 150.000 empleados. La mínima cantidad de empleados que puede tener es 0. Entonces, pero si uno quiere poner de entre 0 y 150.000 empleados, también es correcto. Bueno, y así controlamos. Bueno, fíjense ahora que en este ejercicio 9 seguimos todavía dentro de estadística descriptiva. Entonces estamos describiendo algo que podemos observar. Y lo que estamos observando acá no es otra cosa que una muestra. Entonces, tenemos de vuelta un enunciado general, que generalmente ahí no va nada la muestra, y después otros incisos, pero que siguen funcionando esa muestra. Dice, las siguientes medidas y gráficos estadísticos corresponden a al monto de inversión en miles de pesos en proyectos de expansión de 22 empresas de Asia. Entonces, acá, ¿cuál sería nuestra muestra? 22 empresas. 22 empresas de Asia y Pero acá, básicamente, fíjense que lo que le va a pasar, porque le va a pasar más adelante también. Estos no vienen con un contexto completo. Básicamente, estos son 22 empresas de Asia. Si lo dejan ahí, no habría problema. En otro ámbito, capaz que cae. Pero básicamente lo que se está estudiando son los montos, lo que se está estudiando los montos de inversión, ¿no? ¿Qué va a ser ese nuestro monto de inversión? Nuestra variable.
Montos de inversión variables. ¿En qué unidades se mide? Miles. Eso estaría bueno porque en Asia y usar pesos está raro. Pero no sé qué tanto vas a invertir con 5.000 pesos. Independientemente de eso, no importa. Pero bueno, tenemos un monto de inversión, nuestra variable, miles de pesos, unidades en las que se mide esta variable. Y eso tiene que ver con proyectos de expansión y empresas de Asia, ¿no? Entonces acá el tema es que no nos deja claro bien cuáles son nuestra población. Nuestra población podría ser todas las empresas de Asia, porque sabemos que eso están allá adentro, ¿no? Entonces, todas las empresas de Asia, o podría ser todas las empresas de Asia que tengan algún proyecto de expansión. Y de todas esas empresas de Asia que tienen algún proyecto de expansión, elegimos 22. Entonces, viene por ahí el tema. Que generalmente uno lo saca de acá. Entonces uno dice, son 22 empresas de Asia, la muestra, 22 empresas de Asia que tienen o que presentan algún proyecto de expansión. Acá, por ejemplo, la población ya no les pide, pero la población sí ya no podemos determinar bien cuál sería. Si son todas las empresas o todas las empresas de Asia, o todas las empresas de Asia que tienen algún proyecto de expansión. Entonces vamos a considerar como que son las 22 empresas de Asia que tienen algún proyecto de expansión. O con proyectos de expansión. Entonces, teníamos ahí nuestra posible población, que no la vamos a usar para la respuesta. Pero eso, el no saber bien, nos afecta a la hora de hablar de muestra y nos afecta a la hora de hablar de unidad de observación. ¿Por qué? Porque no sabemos si van a poner unidad de observación, vamos a poner, por ejemplo, no sé, 30 o 40 empresas, empresas de Asia o empresas de Asia con proyectos de expansión. Vamos a dejarlo así por ustedes. Empresas de Asia con proyectos de expansión. Entonces, el siguiente resumen de medidas estadísticas dado interpreta cada medida estadística en función de la variable en estudio. ¿Cuál es la variable en estudio? El monto de inversión. ¿En qué unidades se mide? Miles de pesos. Entonces ahora tenemos esto. Antes teníamos tablas de frecuencia. ¿Y ahora? Tenemos eso. Eso que está ahí. Son medidas estadísticas, ¿no? Esto es básicamente cuando uno mira un conjunto muy grande de datos, lo tiene ahí, está viendo la tabla de frecuencia, pero quiere sacar como datos característicos o algo numéricamente que me dé cuenta de algo, que me cuente algo de los datos. Estos datos, así como están, representan o te dan información del completo que estamos estudiando, pero en un solo número, en un solo valor. En el otro, la tabla de frecuencia, vemos todo, toda la información completa. Acá es como que intenta con un valor decirte cómo se comporta el conjunto completo. Eso es más de teoría, eso lo tenían que haber hablado con la profe. Ahora, vamos a ir mirando cada uno que está acá, ¿no? Por ahí si alguien lo busca, a veces esto lo encuentran como, no sé por qué, pero le llaman los 5 fantásticos o algo por el estilo. ¿Por qué? No sé. Pero básicamente porque te describen, no te ordenan. Y los 5 básicamente son este que está acá, estos dos y estos dos que están acá. Esos son a lo que le llaman los 5 fantásticos. ¿Por qué? Porque te está diciendo el mínimo. Te está dando una descripción del conjunto completo. ¿Por qué? Por debajo de esto no vas a encontrar nada. ¿Te está dando información? Sí, te está dando información. Entonces acá para abajo no busques y no vas a encontrar nada. Este es el máximo.
¿Qué te está diciendo? Arriba de esto no vas a encontrar nada. ¿Te están dando información? Sí. Y esos dos juntos te están dando una información mejor todavía. Te está diciendo en dónde encuadras. Los montos van a estar dentro de este rango. ¿Vieron rango? Bueno, el máximo menos el mínimo. Te dice más o menos que es el recorrido completo que puede llegar a tener nuestra variable. Entonces, esos son dos de nuestros 5 fantásticos. El otro es, ¿saben qué es este? El primer cuartil, o cuartillo, como le digo. Este de acá. Y este entonces, el tercer cuartil. Y ese nos da, o sea, ambos están los percentiles, deciles, cuartiles y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estos en particular, en general se llaman percentiles, ¿no? Y lo que intentan es decir un valor por el cual, que nos diga un porcentaje por el cual está por arriba y un porcentaje por el cual está por debajo. Eso es lo que intentan decirnos los percentiles. Los cuartiles, básicamente lo que hacen es, al rango completo, lo dividen en 4 partes. Entonces, 25%, 25%, 25% y 25%. Básicamente lo que está haciendo es eso, los cuartiles. Entonces, si nosotros tenemos acá un mínimo y un máximo, básicamente lo que hacen los cuartiles es ubicarse. No quiere decir que específicamente estén así distribuidos, sino que este, por ejemplo, puede estar acá pegadito y decir, acá se encuentra el 25% de todo. O sea, puede ser que, vamos a poner, puede ser que este esté acá y que te diga, bueno, acá, de acá a acá, está el 25%. Pero después, de acá hasta acá, hay otro 25%. ¿Qué sería como con menos frecuencia? No, que hay la misma cantidad. O sea, si acá hay 20, acá hay 20. ¿Y por qué se da esa distancia, digamos? No, pero vos podés elegir la distancia que quieras. El tema es que dividirlo en 25% es como una manera bastante adecuada. Básicamente porque justo tenés 25, o sea, la cuarta parte, luego el que sigue sería el que lo divide exactamente en la mitad. Porque en este valor vos estás diciendo que la mitad está para acá y la mitad está para el otro lado. Y el último te está sacando el 25 para atrás, el 75 para atrás y el 25 para arriba. Entonces, por eso es que son conocidos. Pero así como tienen percentiles, tienen deciles, tienen otro tipo de cosas. Los más conocidos los cuartiles, o los cuartilos, como le digan. Que los podemos poner letra Q, ¿no? Acá estaría el Q1, acá estaría el Q3 y este sería el Q2. Cada uno lo divide en 25. O sea, quiere decir que de acá a acá, hasta desde el mínimo hasta, o sea, desde 5 a 11, hay exactamente la misma cantidad, el 25%, que desde el tercero hasta el máximo. Desde el Q3 hasta el máximo. O sea, de 5 a 11 hay la misma cantidad de empresas, que desde 24,75 a 55. Eso es lo que está diciendo. O sea, que si uno empieza a analizar, fíjense, tenemos mínimo, máximo y primer y tercer cuartilo. Básicamente, si uno puede imaginarse, ya te puede imaginar qué forma está teniendo. Porque estás poniendo de acá a acá, no sale de acá, está encuadrado acá, y te están dando dos valores, donde, por ejemplo, acá en el medio de estos dos va a haber un 50% y en estos extremos un 25%. Como que te podés ir imaginando de acuerdo a qué distancia hay acá. Fíjense que la distancia de 5 a 11 es solamente de 6. Y el tercero a este, de 24 a 75, o sea, de 25 a 55 hay 30. O sea, que en ese 30 que hay, que es larguísimo, hay la misma cantidad que hay en este pedacito que es de 6.
O sea, hay la misma cantidad de empresas allá y la misma cantidad de empresas acá. ¿Entiendes? O sea, te está ordenando. Entonces, ahí tenemos mínimo, máximo, primer cuartilo, tercer cuartilo. ¿Y estos dos? ¿Este qué es? Segundo cuartilo. Esta es la mediana, también conocido como el segundo cuartilo. Este de acá. Que a veces suele aparecer como ME, o sea, de medio, mediano. La simbología, en realidad a ustedes no les interesa tanto por el momento. Solamente les escribo para que se ordenen acá. Porque ustedes, acuérdense, van más por la interpretación. Pero solamente como para que vayan teniendo. Capaz que todos ya saben y no estoy hablando del pedo, pero no importa. Entonces, este valor, 13,5, lo que nos está diciendo es que de 13,5 hacia el mínimo, hacia 5, hay la misma cantidad que de 13,5 hasta 55. Eso que nos está queriendo decir de que hay muchas empresas, ¿esto qué era? Con un monto, ¿no? Con un monto de proyecto de inversión chico. Porque la mayoría está en un rango acá chiquitito, ahí está un 50%. Y hay algunas pocas que están por arriba. Solo el 25% está por arriba de los 24,75 miles de pesos. ¿Se van más o menos ordenando la idea? No, qué bueno. Y este, ¿cómo se pronuncia ese? Min, ahí está. El otro es main, el que teníamos antes, no es el mismo que este, y no saquen aquel como que es la media, no sé por qué se confunden ahí las dos. Pero este es la media, el otro es la marca de clase. Este no es parte de los 5 fantásticos que les suelen decir. Los otros que son 5 fantásticos que dijimos son estos 3 o estos 2. Y lo que hacen es como ordenarte más o menos cómo va a estar distribuido. Te dice más o menos dónde está la parte más grande. Este min, la media, ¿qué te está queriendo decir? El valor promedio. Básicamente eso. Si yo agarro todo y quiero decir como más o menos cuál es el valor que todos están invirtiendo, más o menos es este. Es el promedio de todos. ¿Dónde va a estar? Ni idea. Podemos tener una idea que va a estar más cerca acá porque la mayoría tiene promedios chicos. Bueno, la mayoría tiene un monto chico. Que eso nos lo dijo la mediana, ese tipo de cosas. Entonces sabemos que la media va a estar por ahí. Va a estar cerca. Pero nos da una idea. Pero no tiene que ver con ellos. Es como que está aparte. Los otros te lo ordenan y este te dice como... Es básicamente como lo de marca de clase, como un representante. Si vos tenés que decir, todos estos datos dicen más o menos por dónde se encuentran los montos. Pero yo te tengo que decir, pero más o menos cuánto invierten, y la respuesta es ese valor. Más o menos es lo que todos invierten. Bueno, esas que están ahí es lo que ustedes vieron solo como medidas de posición. Y luego, lo nombraron así, medida de posición. Y luego hay uno ahí que se le sumó, que se pide por datos distintos. Uno le da a su archivo uno crea una base de datos, como la que hicimos hace un ratito en R, hace un ratito que íbamos creando, y uno le pide estadísticos de eso. Le pide en realidad, dice, características, no me acuerdo. O en la palabra de como, decime las características de este dato y lo que te tira descriptive, algo así se llama. Descripciones. Entonces vos le pones S y le das tu base de datos y lo que hace la base de datos es tirarte esta salida. De acá a acá.
Y esa es una descripción buena de tu variable. Esta viene por otro lado. No es de lo mismo. No sé si llegaron a ver cuando mostré y cuando creé n igual a 48, ¿se acuerdan? N igual a 48 y después puse acá abajo n, le di enter y salió un recuadradito así, un 1, y al lado el 48. Bueno, este recuadradito es exactamente ese recuadradito. Entonces lo que le pidió ahí desvío, le pidió el desvío. Dijo, dame el desvío. Y básicamente este hace referencia, esos numeritos hacen referencia a renglones dentro de la línea de código. Este no es un número, no tiene nada que ver acá. Significa renglones dentro de R. Y este que está acá es básicamente nuestro desvío estándar. Ese es el valor que van a analizar. ¿Vieron más o menos el desvío estándar? ¿Recuerdan qué es? ¿Qué te... No mientas. Supuestamente la profe dijo que sí. Pero, ¿viste? Bueno. Yo con estas cosas me manejo mucho mejor con fórmulas. Por lo menos para mí las fórmulas son mucho más fáciles de entender que a veces entender las definiciones. Pero básicamente, cuando trabaja con esto, acá pasa algo. ¿Saben a qué hace referencia el desvío? ¿Cuándo habla algo de desvío? Cuando no hay certeza en la medición de algo. No. Cuando algo se desvía de otra, uno espera algo y obtiene otra cosa, se desvió, se produjo como un error de lo que se esperaba. Ese desvío o diferencia hace referencia a qué? A una resta. Entonces lo que está analizando acá es una... No anoten esta fórmula porque ni siquiera es la misma fórmula que se utiliza ahí. Es una fórmula más básica y la que utiliza para dar esto es mucho más complicada, por eso en otros datos. Pero para que se entienda la idea. Si yo voy teniendo los XY son los datos que yo voy obteniendo. De esas 22 empresas, una me dio 11, otra me dio 20, 30, otra me dio 5, otra me dio 81. Bueno, estos X sub Y son esos valores. Se tuvo que haber desviado. O sea que yo me esperaba un valor, pero salió otro. ¿Qué valor es el que yo me podría haber esperado? ¿Con qué valor creen que se compara? Con el promedio. ¿Por qué? Porque si uno pregunta, che, ¿qué valor más o menos es? Y uno le dice el promedio. Entonces yo espero que todos sean el promedio. Pero cuando yo miro, no todos son el promedio. Entonces, esto es cuánto se aleja, cuánto es la diferencia o cuánto se desvía. Por eso se llama desvío estándar. ¿Cuánto se desvió de eso? Pero ahora hay algo bastante particular que cuando uno suma todo, porque yo tengo 22 datos, esos 22 datos los resto con estos. Estas son las diferencias, los desvíos. Pero si yo resto todo esto, hay una propiedad particular de que si yo hago todas esas restas y las sumo, eso me da 0. No sé si la vieron o no, pero eso pasó. Entonces, no me sirve sumarlo así, sino que porque algunos me dan positivo y otros negativo. Porque si es el promedio, algunos me dan por arriba y otros por debajo. Y la diferencia, algunas van a ser positivas y otras van a ser negativas. Y al final se van a terminar anulando todos. Yo no quiero que me pase eso, por eso las elevo al cuadrado. Entonces yo me aseguro de que todas estas en realidad van a ser positivas. Entonces por lo menos ya no me va a pasar lo de que se va a hacer 0. Todas son positivas. Me olvidé de ese problema con que se hace 0. Pero no me interesa a mí todas las diferencias que hay. Todas juntas, me da cuenta. Lo que me interesa es el promedio
de todas esas diferencias. Y para sacar el promedio, ¿qué tengo que hacer? Sumar todas y dividirlo. Si tengo n, dividirla por esa n. Entonces, este es el promedio de todas las diferencias elevado al cuadrado. Eso es lo que llamaron varianza. Y la varianza lo que tiene es que estas unidades de medida te quedan elevadas al cuadrado. Y vos querés tener las unidades de medida de siempre. O sea que acá cuando vos resuelvas esto, te va a quedar en miles de pesos al cuadrado. Y como vos querés que te quede solamente en miles de pesos, te calculan la raíz. Y este es el objetivo. Ese es el numerito que ustedes ven ahí. ¿Cuánto se desvía los montos en promedio con respecto a la media? Por eso ustedes van a encontrar, seguro tienen que tener una interpretación de la profe a mano, que le habrá dado a ella. Esa es lo que deberían colocar ustedes. Pero para que entiendan todo lo que dice ahí es que les estoy explicando esto. ¿Nosotros vamos a tener que interpretar en los desvíos o también calcularlos? No, interpretar. Por eso es que les digo, no miren la fórmula, no miren esto a ustedes no les sirve. A ustedes lo que les sirve es, cada vez que se encuentren con esto, poder entenderlo, interpretarlo y dar una respuesta. Pero, ¿alguien tiene a mano la interpretación de la profe de desvío estándar? Cuando le dio el tema debajo, generalmente siempre suele dar una interpretación. ¿La tienen? ¿Alguien tiene a mano la teoría de la profe? Vale. Acá hago como una vez si lo tengo. ¿Estamos acá? Sí. Ahí igual después lo muestro este. Sí. ¿Cuál es el chiste? Bueno, en el aula, ustedes tienen un archivo que se llama interpretaciones. Dentro de eso van a tener lo que la profe escribió de qué quiere que pongan por interpretaciones. Está en la página 4. Para cada uno de estos, ustedes tienen al menos un ejemplo de lo que la profe quiere que pongan. Fíjense que cuando yo le expliqué, ustedes van a encontrar que es exactamente lo mismo, nada más que están con las palabras que ella quiere que pongan. Los que ya le tuvieron como profe antes, saben que a él le gusta que escriban de esa manera. Los que todavía no le conocen, sepan que le gusta que quieren que escriban de esa manera. O si no, se considera como que... Entonces, fíjense acá lo que dice. Dice, podemos decir que la variable, acá estoy trabajando otra variable, valor del mercado, tiene un desvío estándar de tal valor, y luego dice, lo que indica que... Y desde ahí vendría lo que usted tiene que explicar. Dice, el valor de mercado de las 79 compañías en la muestra, en nuestro caso, ¿qué sería? Exactamente. Fíjense que ahí empezó, acá no estamos analizando la muestra. Ahí está la muestra. Pero empieza analizando o escribiendo cuál es la variable de estudio.
En ese caso, en el caso que ustedes tienen en la página 4, está hablando sobre el valor de mercado de estas empresas en miles de dólares. Acá, nuestra variable, ¿cuál es? Monto de inversiones y se mide en miles de pesos. Entonces, empieza con esa parte. Habla de la variable en la muestra. Entonces, fíjense, acá dice, el valor de mercado de las 79 compañías en la muestra, para nosotros sería el monto de inversión de las 22 empresas de Asia, y dice, tiende a diferir. Si ustedes se preguntan, ¿qué está queriendo decir con tiende a diferir? Está hablando de esta parte de acá, de la diferencia, cuánto le está errando. Está haciendo referencia a esta recta. Eso es diferir. Se está esquivando, está por ahí, pero no está. Entonces, tiende a diferir. Y luego viene, coma, en promedio. Esa partecita que dice en promedio es esta suma con esta división. Es ese promedio. Es el promedio de las diferencias. Por eso dice, tiende a diferir las diferencias. En promedio, esta suma con esta división. Tiende a diferir en promedio, y ahí coloca el valor, que sería 14,94. En nuestro caso, nuestra variable se mide en miles de pesos. Entonces, 14,94 miles de pesos con respecto a quién difiere. En este siempre va a ser la media. En nuestro caso, la media fue 20.5. Entonces, lo que indica que el monto de inversión de las 22 tiende a diferir en promedio de 14,94 miles de pesos respecto de 20%. Exactamente. Entonces, de las compañías que habíamos hablado, tiende a diferir en promedio, que acuérdense, no es en 20.5, en 14.94 miles de pesos respecto de la media, que es 20.5 miles de pesos. Estamos tomando mucho tiempo ¿Ponemos de la media o ponemos de la media? No. Porque ahí dice de la media, ponemos la media. O las dos. Entonces, si uno lee eso así tal cual como viene, no sé qué tanto se puede apreciar qué está queriendo decir. Por eso le digo, para mí, yo lo entiendo mejor así. O sea, si yo veo esto, lo entiendo. Si leo eso, no lo entiendo. O sea, no sé a qué se está refiriendo. Pero para mí, esto es más fácil. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acuérdense, la tarea para ustedes es leer el archivo de la profe de interpretaciones. Vamos a intentar lo que tengo acá, que se entienda de qué está hablando cada uno, y luego intenten quedarse con esa respuesta que aparece ahí. O sea, traten de armar la respuesta de ustedes con el mismo formato. Pero quiero que entiendan qué están leyendo, qué están escribiendo. Entonces, acá, acuérdense que todo esto es descriptivo todavía, o sea que tenemos que hablar de la muestra. Y cuando hablamos de esta muestra, tenemos que hablar de la variable. Porque ahora no es 8 de tantos, o tantos de tantos, no. Es el monto de inversión de 22 empresas de Asia con proyectos de expansión. Este es como
nuestro speech, con lo que vamos a comenzar, y luego venimos a analizar el número. Entonces, la variable, el monto de inversión de 22 empresas de Asia con proyectos de expansión es o tiene como mínimo 5.000 pesos. Lo mismo, el mínimo del pitch al comienzo. Y acá, acuérdense, ¿qué significaba este 11? ¿Qué 25%? Lo que nos dice es que si yo me paro acá, en ese, tengo el 25% por debajo y el 75% por arriba. ¿Eso qué quiere decir? De que el 25% de esas 22, o sea, el 25% de las empresas, de las 22 empresas de Asia, tienen un monto de hasta o por debajo de los 11.000 pesos. ¿Se entiende? No, me entendí. Pero entonces en este caso el mínimo y entonces otra cosa. Sí. No, el tema es que le va a pedir todo. Le va a hacer también así y le va a decir interpretenlo. Y le va a decir completo. Vamos a hacer el análisis. Vamos a interpretarlo todo completo. Y luego, o sea, acá la idea es quiero que me digan si se entiende o no se entiende. Y luego la idea es que ustedes reescriban la respuesta teniendo en cuenta el archivo que dice interpretación, con el formato que está ahí. ¿No? Bueno, recuérdense que siempre estamos hablando en la muestra. En esa muestra de 22 empresas de Asia con proyectos de expansión, ¿qué significaba este? Mínimo. ¿Qué quiere decir eso? El límite, o sea, que los montos de inversión son iguales o superiores a 5.000 pesos. Es el mínimo. De acá para arriba. ¿Qué tanto para arriba? Ni idea. Pero de acá para arriba. Recuerden que eso es lo que nos decide. Vamos por el máximo. Entonces, para el máximo, ¿qué sería? De las 22 empresas de Asia con proyectos de expansión, tenemos que los montos de inversión son de a lo sumo, porque es como máximo, de a lo sumo 55.000 pesos. O sea, ya sabemos qué significa, lo interpretamos acá. Luego busquen el formato de la respuesta. Primer cuartil, 25% para abajo, 75% por arriba. Cualquiera de las dos puedo poner. Puedo decir de que el 25% de esas 22 empresas de Asia que tienen proyectos de expansión tienen un monto de inversión de a lo sumo 11.000, o el 75% de esa empresa tiene como mínimo o está por arriba de los 11.000 pesos en sus montos de inversión. Acá las interpretaciones no interpreta el libro. ¿Estamos? Y si no está ahí, pongan la interpretación que estábamos diciendo. Como mínimo esto y como máximo esto. Pero siempre que le aparezca alguna interpretación, traten de ver el formato que tiene y responder con eso. Y más que nada, con lo del formato es porque si hay algunos ejercicios que sean múltiple choice, vean el formato, va a tener exactamente ese formato y a veces va a diferir en pequeñas cosas. Pero si ustedes tienen el formato en la cabeza, no lo van a ver. Bueno, hicimos el mínimo, el máximo, primer cuartil. La mediana. ¿Qué diríamos? ¿Qué era la mediana? ¿Qué me decía? 50% por debajo. Exactamente, 50 para abajo, 50 para arriba. Entonces, básicamente, cualquiera de los dos lleva por el 50%. O sea, que puedo decir que el 50% de esas 22 empresas de Asia con proyectos de expansión tienen un monto de inversión por arriba
de los 13.500 pesos o 13,5 miles de pesos. O lo mismo, pero diciendo por debajo. Porque como es 50, me da igual que diga por abajo. O sea, ya lo sumo o uno mínimo. El promedio es el más fácil, porque lo único que dicen es que de las 22 empresas analizadas, o de las 22 empresas de Asia con proyecto de expansión que se analizó, tienen un monto de inversión en promedio de, y ahí ponen 20.5 miles de pesos o 20.500 pesos. Ese es como el más fácil, porque tiene que decir directamente en promedio. En el tercer cuartilo, me paro, para abajo ¿cuánto tengo? 75% y para arriba 25%. Entonces cuando lo interprete, tengo que decir que el 25% de esas 22 tiene un monto de inversión por arriba de 24,75, o que el 75% de esas 22 tiene un monto de inversión de a lo sumo esta cantidad, 24,75 mil pesos, miles de pesos. El máximo ya lo analizamos y el desvío ya lo analizamos. Acuérdense que el desvío utiliza en particular la palabra diferir. Esto es lo que ustedes tienen que acordarse. Entonces, cuando hablamos del desvío, hablamos de la variable. ¿La variable cuál es? Entonces, empezamos ahí y con la muestra decimos: el monto de inversión de 22 empresas de Asia con proyectos de expansión tienden a diferir, y ahí tiene que poner entre o sea, coma y luego otra coma, en promedio, y ahí coloquen el número, 14,93 miles de pesos. Eso es lo que difiere. Y luego tienen que decir con respecto a qué difiere. ¿Con respecto a qué difiere? La media. De la media. Respecto de la media, que es 20.5 miles de pesos. ¿Se entendieron todos esos valores? ¿Hay alguno que haya quedado medio raro por ahí? Estamos. Ojo que para mañana no va a quedar mucho laburo, porque no llegamos ni a los 12, pero no importa. Pero fíjense que el 10, por ejemplo, ese primero, el A, es básicamente el mismo que teníamos antes, ¿vieron? Nos da el mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercero, máximo y desvío. O sea que el 10A, es exactamente igual al que estábamos conociendo, al 9A. Exactamente lo mismo, nada más que con una nueva muestra y con una nueva variable. Vamos a mirar este. Dice, ahora tenemos un nuevo gráfico. Este gráfico es distinto a los gráficos que teníamos antes. Antes tenía el valor, era de barras o circulares, o de torta, como le digan. Y ahora ya empezamos con los histogramas. Histogramas viene cuando tenemos datos agrupados así por intervalos. ¿Cuál es la muestra acá? La misma que antes, exactamente. ¿Qué era? Las 22 empresas de Asia con proyectos de expansión. Es el mismo enunciado que teníamos antes, el enunciado 9,
es el inciso B, sigue manteniendo lo mismo. Ay, no. Y la variable de estudio sigue siendo el mismo, que eran los montos de inversión. ¿Y en qué unidad se medían? Miles de pesos. Entonces tenemos exactamente lo mismo, nada más que ahora, en vez de tenerlo en resumido, los datos resumidos, tenemos el gráfico. En este caso, el gráfico elegido es un histograma. ¿Qué está en el eje X? La variable. Por eso es importante, o va a estar en el X o va a estar en el Y. Pero sí o sí va a estar en mi variable. Por eso es importante tener bien claro quién es mi variable y en qué unidades se mide. Porque como verán ustedes acá, no les dice qué representa el eje X y tampoco les dice en qué unidades se está midiendo. Pero recién dijimos, son montos de inversión y se miden miles de pesos. Y el eje Y, las frecuencias, que en este caso teníamos que tener en claro de que la frecuencia está asociado a nuestras unidades de observación o a nuestra muestra de esa gama. O sea que ahí está mostrando empresas de Asia. Bueno, acá es demasiado amplio lo que les pide porque le dice interpretar. Entonces cada uno puede tener distintos tipos de idea con lo que es interpretar. Después van a ir avanzando igual con el tema de interpretación, pero en una primera mirada, en una primera interpretación, lo que se hace es identificar qué es lo que estamos viendo. Muchas veces lo que se hace es elegir e interpretar. Es como cuando cada una de estas barritas que están acá, ¿sí? Es como uno de los valores que estaban en la columna de frecuencia, en la tabla de... Bueno, es básicamente eso. Entonces podríamos interpretarlo. Interpretar todo, no hace falta. Por lo general, lo que se hace es elegir la frecuencia más alta, elegir la frecuencia más baja y alguna otra cosa que llame la atención, como por ejemplo uno que se repita mucho. Entonces, por frecuencia más alta, vamos a analizar la segunda. Por frecuencia más baja, ¿cuál? En particular tenemos dos. O sea que elegimos uno y analizamos o cualquiera de estos. Y luego, algo interesante que vean por ahí o que llame la atención, por ejemplo, que hay algunos que se repiten. Por ejemplo, estos dos se repiten y estos dos se repiten. Entonces, podríamos hacer un primer análisis interpretando esas tres cosas, ¿no? El máximo, el mínimo y que estos dos tienen la misma frecuencia. Y es exactamente la misma idea que veníamos haciendo con la tabla de frecuencia. La misma. Miramos acá, entre 10 y 20 sería nuestra variable, nuestro monto de inversión. ¿A cuánto llega? A 10. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que de las 22 empresas de Asia que presentan un proyecto de expansión, tenemos que 10 de ellas tienen un monto de inversión que de entre 10.000 y 20.000 pesos. Recuerden que este es por intervalos, entonces yo tengo que decir que está entre esos valores. Este es el que aparecía como lower y este como upper, lo que aparecía en nuestra tablita. Entonces, esos son los valores que tenemos que poner. ¿Se puede acá ver a main, a la marca de clase? Acá no. Lo que estamos viendo acá son lower, la primera columna, upper, la segunda columna, la tercera columna que era main no está, la cuarta columna que es frequency o frecuencia, esa la podemos ver acá, son estos numeritos. Estos son los numeritos que aparecieron. Y todo lo demás no. ¿Se entiende lo que estamos viendo?
Es como ver esa columna pero graficada. Nada más. Bueno, ese es agarrar el más grande. Agarramos el más bajo. Elijan uno de los que está más bajo. O por ejemplo, si había uno que estaba totalmente vacío, podrían decir eso. Si acá, por ejemplo, no había, o sea, estaban cero, podrían haber dicho de que ninguna empresa tuvo un monto de inversión de entre 30.000 y 40.000 pesos. En este caso, todas tienen, entonces agarran la más baja. No importa que se repitan, elijan una e interpreten esa. Entonces, por ejemplo, este, que me imagino que debe ser 1, entonces dicen que de las 22 empresas, todo lo que dijimos antes, una de ellas, ¿qué cosa? Solo una tiene un monto de entre 50.000 y 60.000 pesos. Que con lo que nosotros habíamos visto antes era 55. ¿Se acuerdan? Porque habíamos visto el mínimo, el máximo. Fíjense que en el antes, que estaba acá, el máximo aparece ahí, dice 55. Y 55 está entre 50 y 60. Es justo su marca de clase. Bueno, y luego, siempre traten de agarrar al menos uno más. De que sean iguales, o que dé 0, o que dé algo así. Entonces, podemos agarrar este y decir que de las 22 hay 3 empresas tuvieron una inversión de entre 20 y 30.000 o de entre 40.000 y 50.000. Entonces, como que van, expliquen una de esas dos, algo así. ¿Por qué? Porque la otra interpretación que se hace, que no sé si ustedes ya vieron o no, que tiene que ver con las formas, con las simetrías y las asimetrías. ¿Ya lo vieron eso? Entonces, porque acá se puede ver que se ve este dibujo y como que la cola cae para atrás. Entonces, cuando eso van a tener que usar un poquito su imaginación. A veces se ve y a veces no se ve. En este caso, sí se nota, ¿no? Como que sube acá y de acá cae. Si uno tiene que hacer como un grafiquito continuo, se nota. Entonces, fíjense qué tipo de simetría tendría ese. Busquen ahí, creo que tienen los nombres. ¿Tiene? Exactamente. Si llega a la derecha, si llega a la izquierda, generalmente tengan en cuenta que esa es donde está la colita que le dicen, la parte plana. Esta es a la derecha. Fíjense que acá está la parte de la lobita y luego cae y tiene como la cola acá. Eso quiere decir que está sesgado a la derecha. ¿O asimetría positiva? Sí. Bueno, con que se aprieten alguno de esos ya está bien. Y bueno, caso contrario sería lo otro. Que la loma esté de este lado y que caiga acá. Esa sería otra parte de la interpretación. Acá no sé si todavía le está pidiendo eso. Tal vez le pida más adelante. Bueno, ¿alguna duda o consulta con respecto a este? Vamos. Fíjense que cada uno de estos gráficos se puede hacer con cada una de las columnas que había. Este siempre va a ser las primeras 2 columnas de la variable y esto puede ser cualquiera de las últimas 4 columnas. Puede ser la frecuencia, puede ser el porcentaje, puede ser el porcentaje acumulado, puede ser el porcentaje frecuencia acumulada porcentual. Cualquiera de esas puede ser, podemos armar este tipo de gráficos. ¿Dudas o preguntas con respecto a este? ¿Estamos? Voy mirando nomás. Bueno, si se fijan, 2 segundos más y cerramos acá. Fíjense que en el 10 tienen una situación, pero todo lo que tienen para abajo para analizar es exactamente todo lo que ya hicimos.
tienen estas interpretaciones, que eran los estadísticos, la misma interpretación que hicimos antes. Tienen que analizar gráficos, el mismo tipo de gráficos que ya estábamos viendo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la muestra. ¿Qué cambia? Cambia las variables y en qué unidades se miden. Entonces, si entendieron lo otro, esto del 10 lo pueden hacer completo. Mañana vamos a ir un poquito más rápido capaz. Vamos desde el 11 en adelante.